Hola, bienvenida y bienvenido a tu curso de Educación Sexual Integral. Estamos en el módulo 1, que es Sexualidad, y este es el tema 2, que es el modelo holónico de la sexualidad. Este modelo o esta teoría la estableció el doctor Eusebio Rubio, un sexólogo mexicano. Desde 1983 hasta 1992 estuvo desarrollando esta teoría y se basó en un primer análisis dándose cuenta que la sexualidad se veía hasta antes de que él desarrollara esta teoría de una manera sesgada. Pues de la parte biológica, el área de la medicina se encargaba, pero solamente era esa área. Por su parte, el área social, como psicología social, como sociología, como trabajo social, abordaban la sexualidad solo desde ese ámbito. Sin embargo, pues quedaba sesgado porque no se veía en la parte biológica, psicológica. De ahí que es importante que él haya desarrollado esta teoría y se basó en la teoría de sistemas. Esta teoría que ya estaba desarrollada anteriormente, y lo que él hizo fue formar una nueva palabra que es holón. ¿Qué significa holón? Viene de holos, que significa todo, y el sufijo on, que significa parte de. Entonces la palabra holón significa parte de un todo. ¿Y qué son estos 4 holones que él desarrolló en esta teoría? Pues el holón de la reproductividad, del erotismo, del género y de vínculos afectivos. Todos estos holones forman parte de un todo que es la sexualidad. Si bien cada uno de estos los vamos a ver desde el área biológica, psicológica y social, también dice que es importante ver la sexualidad desde el punto de vista económico, político, cultural. Es importante tener esto. Y bueno, como ya lo vimos en conceptos básicos, desarrollamos que esta parte de la sexualidad, el concepto lo revisamos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pero se agrega en este modelo estos 4 holones. El primero de ellos tiene que ver con la reproductividad. Si recuerdan, en el concepto de sexualidad lo manejan como reproducción. Él hace esta diferenciación porque la reproductividad tiene una connotación desde el aspecto social y el aspecto psicológico, no solamente del aspecto biológico. ¿Qué quiere decir? Todos estos, esta posibilidad humana que tenemos de producir individuos que en gran medida sean similares, que no idénticos a los que los produjeron, como construcciones mentales que se producen acerca de esta posibilidad. Es decir, ¿qué significa para mí ser madre? ¿Qué significa para mí ser padre? Y en el sector en el de donde yo vivo, ¿qué representa esto? Ejemplo, para aquellas personas que trabajan en San Pablo del Monte o en Tlaxco, personas jóvenes o adolescentes, 15, 16 años, que ejercen esta maternidad, sea libre o no libre, está normalizado, y entonces en esa cultura, en ese contexto, lo ven como algo normal, entre comillas. Sin embargo, en ese mismo contexto, si un adolescente pues decide ir a la preparatoria, después entrar a la universidad y tiene 20 años y está estudiando una carrera y no ha tenido hijas e hijos, pues se llega a ver como una mujer que ya no tiene la posibilidad de casarse o de tener hijas e hijos. Es esta construcción social acerca de la maternidad o de la paternidad. De ahí es la diferencia. Algunos temas en los que podemos hablar acerca de reproductividad tiene que ver con métodos antifecundativos, tiene que ver con la fecundación. Esto es importante que se enseñe desde tempranas edades, sobre todo cuando comienzan los cambios físicos, pues para prevenir efectivamente embarazos. Que sepa qué representa desde el área biológica, pero también psicológica y social, que una mujer comienza a menstruar, que un hombre empiece con la producción de espermatozoides. Pues también hay que hablarles de lo que es la fecundación. Métodos antifecundativos, como ya lo dije, infecciones de transmisión sexual, el ciclo menstrual, un cambio muy importante en mujeres, y la espermaquía por la parte de varones, que se tiene que hablar y ver con algo de lo que es parte de nuestro cuerpo, de nuestro desarrollo sexual. ¿Qué significa para mí ser madre en mi contexto, para mí? ¿Qué tiene que ver con mi proyecto de vida? Y lo mismo alrededor del hecho de ejercer mi paternidad. Los órganos sexuales pélvicos externos e internos,
así como su fisiología, su anatomía, porque muchos de ellos desconocen el nombre. Si no saben cómo se llaman, pues no van a tener este cuidado. Si se habla desde tempranas edades, pues bueno, se pueden prevenir desde abuso sexual. Hay que tener un correcto higiene sexual, también es un tema muy importante al momento de conocer estos órganos, y sobre todo conocer pues la parte de mi cuerpo. Muchas adolescentes he tenido la experiencia de trabajar en escuelas donde comentan que piensan que orinan por el orificio vaginal cuando tienen un meato uretral. De ahí es la importancia de este conocimiento para un autocuidado. Y sobre todo también hablar acerca de los derechos sexuales y reproductivos para que ellos puedan ejercer plenamente su sexualidad y decidir en qué momento tener hijas e hijos, si es que así lo deciden. Por otra parte, tenemos el olón de género, que ya vimos el concepto cuando abordamos el primer tema de este módulo. Aquí se refiere como la serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías dimórficas, o sea, al sexo, de los seres humanos, así como las características del individuo que lo ubican en algún punto del rango de diferencia. Ya hablamos estas características en conceptos básicos, que es lo determina cada sociedad, que es atemporal, quiere decir que siempre ha existido alrededor de la historia, que va cambiando conforme pasa el tiempo. No es lo mismo el hombre de la época de oro del cine, por ejemplo, Pedro Infante, al varón que nos representan en la actualidad. Ha ido cambiando esto del género, y que tiene que ver con conceptos claves como roles de género, que también ya lo vimos, que son estas conductas y comportamientos que nos asignan a partir de nuestro sexo socialmente, y que hablábamos que si queremos lograr una equidad, pues es importante combinar estos roles. También tenemos, por otro lado, la violencia de género, que lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con este tema. Este es un tipo de violencia, puede ser física, psicológica, cualquiera de las violencias que conocemos en contra de cualquier persona sobre la base de su sexo. ¿Qué quiere decir? Yo no conozco a la persona, pero simplemente, por poner un ejemplo, si yo violento a los varones, los voy a violentar a todos por igual, simplemente porque son varones. O por otro lado, a las mujeres, aunque no las conozca, simplemente por la base de su sexo, yo comienzo a violentar. Y esto obviamente genera un impacto negativo, tanto físico como psicológicamente. Y esto del género, como comentábamos en el primer tema, da esta cancha dispareja o desigual donde se presenta el machismo. Y hay que tener bien claro este concepto, porque a veces creemos que machismo es la contraparte o el contrapeso del feminismo, y no es así. El machismo es aquella actitud o manera de pensar quien sostiene que el hombre por naturaleza es superior a la mujer, y eso es falso. El hombre no es superior a la mujer en ningún sentido. Eso tiene que ver por estos roles que se nos han asignado desde tempranas edades, donde socialmente al varón pues se le permite trabajar, el tener un buen puesto, el conseguir mejor trabajo, el tener muchas parejas sexuales, lo que da esta diferencia en situaciones y una inequidad. En el cambio, la mujer pues obviamente hay menor oportunidad laboral, por ejemplo no tenían acceso al voto, ahora ya pueden votar. Hay una diferencia, pero el hombre no es superior a la mujer. Socialmente se ha manejado de esa manera, por eso hoy es muy importante este movimiento político y social que es el feminismo. Hay que tener bien claro este concepto y no se confunda con lo que es machismo. Feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la reivindicación de los derechos femeninos. En papel están, si nosotros revisamos la Constitución, está escrito que hombres y mujeres tenemos esta igualdad sustantiva, esta igualdad en derechos. Sin embargo, no era así. ¿En qué sentido? Gracias al feminismo, hoy las mujeres pueden votar. Gracias al feminismo, hoy las mujeres se insertaron en el ámbito laboral, pero con remuneración económica igual que los varones, porque existen tabuladores. Ahora no se paga por ser hombre o ser mujer, sino porque tienen el mismo perfil o profesión, entonces el ingreso es el mismo. Anteriormente estaban insertadas en el ámbito laboral, pero tenían más jornadas en horas y un menor salario. Estos movimientos lo que han logrado esto, y en la actualidad, bueno, ustedes saben
que está ahorita en auge, que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo. Y esto tiene que ver con la interrupción legal de un embarazo, que actualmente solo está en la Ciudad de México y en Oaxaca. Además, este movimiento cuestiona la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles. O sea, ¿por qué yo como mujer solamente tengo que lavar trastes, tengo que criar a hijas e hijos, tengo que quedarme en casa, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer la comida? ¿Por qué tengo que quedarme en estos roles que socialmente me asignan cuando tienen también la capacidad de trabajar, de relacionarse con amigas, con amigos, de insertarse en ámbitos y puestos políticos importantes, hacer una vida pública sin necesidad de tener estos roles que se le asignan? O hoy, que es muy común cuestionar por qué el ser madre, ¿no? Ellas tienen el derecho de decidir en qué momento quieren hacerlo. El siguiente concepto, que también tiene que ver con esto de género, es la equidad. Que esta es una de las grandes, lo vamos a ver en un tema aparte más adelante, pero el concepto nos refiere que es una de las grandes luchas que combaten todos los días los seres humanos en la violación y discriminación de ambos sexos. Por lo tanto, es una tarea fundamental, es ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, si son hombres o mujeres, o sabemos en la actualidad que hay personas que rechazan el mismo género, se les considera como queer, las mismas oportunidades y tratamientos para garantizar el acceso a estos derechos, así como el uso de bienes y servicios de la comunidad. Esto es bien importante. Si ya está en la ley estos derechos, pues ahora hay que llevarlo a un tema de la realidad, ¿no? Tener el mismo acceso y oportunidad hombres y mujeres. Por otro lado, está el concepto de igualdad sustantiva. Este concepto tiene que ver con estos derechos que ya tenemos establecidos y que se deben ejercer, garantizar y respetar en hombres y mujeres. Por eso es importante mencionarlo así, igualdad sustantiva. Muchos creen que buscan la igualdad entre hombres y mujeres y dicen, bueno, si una mujer quiere ser igual que yo, entonces que cargue el mismo peso que yo. Por ejemplo, si trabaja como una mujer albañil, entonces que cargue los mismos bultos. Y no tiene que ver con que seamos iguales en fuerza, sino más bien en esta oportunidad y garantía de derechos. El siguiente concepto, que también está relacionado con esta parte de género, es sexo, que ya lo vimos, que es el conjunto de características biológicas del espectro de los seres humanos, como hembras o machos, o personas intersexuales. Que a partir de este sexo, bueno, nos asignan un género y estos roles de género. También vimos asimismo lo que es identidad sexual en conceptos básicos, pueden revisar ahí. Y algo importante que surge a partir de esto son los estereotipos de género, que en el tema de equidad también los abordaremos a profundidad. Simplemente vamos a decir el concepto, que es la percepción exagerada y con pocos detalles y simplificada que se tiene sobre una persona o grupo que comparten ciertas características o cualidades. Lo veremos a fondo en el tema de equidad de género. Y por su contraparte está lo que es arquetipo, que esto caracteriza al hombre y a la mujer de manera universal en todas las civilizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Arquetipo viene del concepto del modelo principal. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos enfrente a un varón de África, de Asia, de América, de Europa, de Oceanía, y están desnudos, la morfología lo comparte. ¿Qué quiere decir? Tienen pene y testículos, aunque en diferente color, tamaño y textura. Y lo mismo con las mujeres, por eso se le denomina el modelo principal. También tiene que ver con estas características de genotipo, que son las características o información genética que tenemos de manera particular en el ADN. Fenotipo, cualquier rasgo observable como la morfología. Y bien, algunos temas importantes a abordar en el tema de olón de género tiene que ver con violencias en el noviazgo, con noviazgo saludable, con roles de género, con estereotipos. Todo esto es importante abordar cuando vemos el tema de olón de género. Por otro lado está el olón de vínculos afectivos,
que es la capacidad humana de desarrollar afectos intensos, que se le denomina resonancia afectiva en psicología, ante la presencia o ausencia, disponibilidad o indisponibilidad del otro ser humano. Dice ante la presencia o ausencia. Ejemplo, si está este familiar cerca de mí, pues está presente y desarrollo algún afecto. Pero si está ausente, a lo mejor se fue al extranjero a trabajar, aunque esté ausente yo puedo desarrollar este afecto. Y en la actualidad, gracias a las redes sociales, pues se están dando relaciones a distancia. Hay muchos adolescentes que tienen relaciones de pareja con personas que viven en otros países. Es posible, de acuerdo a esta resonancia afectiva, independientemente de que esté en otro país, se van a enamorar, van a tener conflictos y es importante darle el mismo valor como si tuviera a su pareja en presencia. También dice que es de esta disponibilidad o indisponibilidad del otro ser, que esté disponible para mí o que me corresponda. Y si no, lo que ahora se le conoce como el famoso crush, donde no me corresponde o no me hace caso y entonces independientemente de eso, a mí me gusta esa persona o siento enamorada o enamorado de él o de ella. Antes lo manejábamos como amor platónico, ¿no? Y también hay una serie de construcciones mentales, individuales y sociales que se deriva de esto. Temas a desarrollar: la diferencia entre amor y enamoramiento, que va muy de la mano con lo que es la deconstrucción del amor romántico. Es importante establecer estas diferencias con adolescentes. Y los tipos de pareja que se establecen, que bien puede ser complementaria, que puede ser simétrica. Es importante que ellos sepan qué tipo de pareja y los tipos de atracción que están teniendo, si es intelectual, si es física, y además las etapas del noviazgo. Por último tenemos el olón del erotismo, que son los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo, que esto nos habla de la respuesta sexual humana, que hay tanto masculina como femenina. Sus resultantes en la calidad placentera de esas vivencias humanas y asimismo aquellas experiencias que no me generan un placer para reidentificar y reconocer qué me agrada o qué me desagrada, así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias. ¿Cómo vamos a captar todo esto que me genera un placer? A través de mis 5 sentidos, a través de la vista, del olfato, del gusto, del oído, del tacto. Y lo vamos a ver desde una área que me da placer, desde el área sexual, pero también una área que me genera placer que no es precisamente el área sexual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, desde el área sexual, que me gusta ver. Si a mí me gusta observar lencería, que sean personas musculosas, algo que a mí me genere un placer desde el área sexual por la vista. Pero también desde el área no sexual me puede gustar algo al momento de que veo. Puede ser un atardecer, las estrellas, una cascada, algo que a mí me genere un placer observar y que no necesariamente es desde el área sexual. También se le suma a esto la fantasía, lo mismo desde el área sexual o desde el área no sexual. Ejemplo, una fantasía que me pueda generar placer, que en adolescentes es muy común, que puedan fantasear con prácticas eróticas con compañeras, compañeros, o puedan tener estos sueños eróticos, es desde el área de la fantasía y que no necesariamente todo es desde el área sexual. Para este tema es importante saber prácticas seguras, protegidas y de riesgo. Eso es fundamental conocer, que también lo vamos a ver más adelante en otro módulo. Que identificar qué es lo que me da a mí placer, pero asimismo identificar qué cosas no me generan un placer. Por ejemplo, no a todas las personas les gusta que se les bese el cuello desde el área erótica. Entonces es reconocer en mi cuerpo qué me genera un placer y qué no, para comunicárselo al otro y poder tener una vida sexual placentera. ¿Qué es lo que me gusta del otro? Es la parte psicológica, intelectual, física y obviamente algo vital en adolescentes y en cualquier persona que ya elija ejercer una vida erótica sexual compartida con alguien, es respuesta sexual humana.
Muchos adolescentes viven disfunciones sexuales porque no conocen la respuesta sexual humana y entonces se presentan, en el caso de las mujeres, anorgasmia, dispareunia, hipolubricación, y en el caso de los varones pues también puede haber anorgasmia, dispareunia o descontrol eyaculatorio. Por eso es clave conocer y reconocer la respuesta sexual humana. Estos 4 elementos, estos 4 olones conforman lo que es sexualidad de acuerdo al doctor Eusebio Rubio y su modelo olónico. Este es el que se utiliza en México, pero no solo en México, alrededor del mundo. Esta teoría es la que estamos ocupando. Recuerden siempre cada una de estas viéndolas desde el área biológica, psicológica y social, pero también en los contextos culturales, económicos y políticos. Gracias.